Mi nombre es Teresa, tengo 73 años, y recién ahora descubrí lo que es vivir de verdad. Pasé años callada, siendo invisible, hasta el día en que una frase, proveniente de dentro de mi propia casa, se convirtió en la chispa de todo. Si alguna vez sentiste que perdiste espacio dentro de tu propia vida, esta historia es para ti. Ya suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que viví puede cambiar la forma en que ves tu libertad. ¿Alguna vez fuiste herida por una palabra que parecía escupida, no hablada? Porque así fue conmigo aquella mañana en Mérida. Yo aún sostenía la bolsa vacía para ir a comprar pan cuando escuché, de la manera más clara posible, a mi yerno escupir: suegra asquerosa. Lo dijo así, fuerte, con gusto, como si quisiera dejarlo marcado en el aire, y lo marcó. No fue solo un insulto, aquello fue una agresión verbal con dirección precisa. Mi historia, mi ropa simple, mis sandalias viejas, el vestido floreado que usé por tantos años. De repente, todo se convirtió en motivo de vergüenza en su boca. Lo peor no fue solo la palabra, sino el silencio que vino después. Ana, mi hija, se quedó callada en la esquina de la sala, y eso gritó más fuerte que el insulto mismo. Nadie me defendió, nadie dijo: mamá, no le hagas caso. El aislamiento empezó ahí, en ese instante. ¿Conoces esa sensación de estar presente, pero ser ignorada? Yo ya venía sintiendo eso desde hacía meses, pero aquella mañana, la ficha cayó por completo. Era como si me hubiera convertido en un mueble de la casa, útil, pero invisible, y cuando me di cuenta de que mis propios sacrificios ya no tenían lugar ahí, algo dentro de mí empezó a moverse. Salí a comprar el pan como quien huye de un incendio. Caminaba por las calles de Mérida con mi bolsita de monedas en la mano, pero mi cabeza hervía. La agresión verbal no era nueva, pero esa fue distinta. Venía llena de desprecio, de certeza, y me hizo revisar todo: quién era, que acepté y que estaba aún dispuesta a soportar. Porque, mira, hay un tipo de dolor que no grita, corroe, va comiendo por dentro, como ácido. Y en ese momento, entre una tienda y otra, ya sabían, yo no era más solo una mujer humillada. Era una mujer despertando. Y, ¿sabes qué? Desde ahí comencé a notar cosas que antes me empeñaba en ignorar. La falta de respeto, las sonrisas forzadas, el aire pesado dentro de la casa que yo misma ayudé a construir. ¿Sabes cuando uno abre los ojos de verdad? Cuando alguien te obliga a ver, con una ofensa certera, que ya no perteneces al espacio que creaste con tanto amor. Y fue exactamente esa sensación de no pertenecer lo que me llevó a cuestionar mi valor, mi voz y lo que sería de mi futuro ahí dentro. No sé exactamente cuándo dejé de ser vista dentro de mi propia casa. Tal vez fue poco a poco, como una lámpara que va perdiendo fuerza sin que uno lo note. Un día, estaba cocinando para todos, escuchando las conversaciones, opinando en las decisiones. Al siguiente, solo escuchaba susurros en el pasillo, puertas que se cerraban, miradas que pasaban por encima de mí como si yo fuera parte de la pared. Y mira, no hay castigo mayor que el aislamiento que viene de quienes una creó con tanto amor. Ana, mi hija, que un día decía que yo era la mujer más fuerte del mundo, ahora apenas murmuraba un gracias, mamá, sin siquiera levantar los ojos del celular. Y Ricardo pasaba a mi lado como si fuera un perchero. Su insulto en la cocina no fue un caso aislado, solo fue lo que escancaró lo que ya venía ocurriendo. Ellos hablaban sobre planes, fiestas, cenas, viajes, y yo ahí, plantada en la sala, escuchando todo como quien oye un idioma extranjero, sin traducción, sin invitación, sin lugar. Pero lo que más dolía no era ser ignorada, era el desprecio silencioso. Ese modo de no incluirme en las conversaciones, de tratarme como un inconveniente, como alguien que debía ser manejada, nunca abrazada, como si mi presencia tuviera fecha de vencimiento. Y la casa, mi casa, fue siendo rediseñada según sus voluntades.
Cambiaban los muebles, modificaban colores, hasta el olor de la cocina cambió. Lo único que no cambiaba era mi presencia discreta, callada, que fingía no ver. Es extraño, ¿sabes? Cuando uno es joven, escucha decir que la madre envejece y se convierte en referencia, pero no es así. A veces, la madre envejece y se convierte en paisaje. Yo me convertí en mueble útil hasta que mi simpleza no causara vergüenza, y fue en ese escenario de desprecio diario que comencé a recordar todo lo que hice por ellos. Y cuando una mujer empieza a revisitar su pasado, amiga, también comienza a entender cuánto sacrificó en nombre de quienes nunca supieron agradecer. Cuando una está sola con sus propios pensamientos, especialmente después de una ofensa como aquella, la mente empieza a pasear por todo lo que una ha vivido, y conmigo no fue diferente. Me senté en la orilla de mi cama, en Mérida, mirando el suelo rajado, y me vi allá atrás, a los 12 años, lavando ropa en el lavadero de la casa de los patrones de mi madre. Era la edad en que otras niñas jugaban con muñecas, pero yo ya frotaba sábanas con jabón en barra hasta que los dedos se me arrugaban. Después vino el tiempo de cargar a Ana en brazos mientras su padre, mi Bento, salía a trabajar en obras. Yo la sostenía mientras preparaba la comida, lavaba más ropa, cuidaba la casa. Cuando Bento murió, así, de repente, con un infarto en plena acera, fue ahí donde el sacrificio dejó de ser elección y se convirtió en destino. Trabajé el doble, lavando para 5 casas diferentes, y nunca dejé que mi hija faltara a nada, ni un lápiz para la escuela, ni un par de sandalias nuevas cuando las viejas se rompían. Y no era solo el trabajo físico, era el emocional, el psicológico, lo invisible. Yo era quien bajaba fiebres, quien hacía las paces después de las rabietas, quien se quedaba despierta de madrugada cosiendo ropa para que ella tuviera que usar el Día de las Madres de la escuela. ¿Crees que eso desaparece? No, esas memorias se quedan, y duelen aún más cuando te das cuenta de que todo eso fue tirado a un lado como si no hubiera tenido valor, como si hubiera sido solo tu obligación y no un acto de amor inmenso. El sacrificio que hice se convirtió en alfombra para que ellos caminaran encima, y yo dejé, durante años. ¿Por qué amar también es eso? No, es ceder, pero amor no es muleta, amor no es sentencia de invisibilidad. Y cuando comencé a recordar cada paso de mi camino hasta ahí, un malestar tomó fuerza dentro de mí, porque una mujer que vivió toda una vida sacrificándose empieza a entender que también tiene derecho a elegir algo distinto, especialmente cuando nadie más elige por ella. Hay lugares que son más hogar que el propio hogar. Para mí, esa panadería en la esquina de Mérida siempre fue así. Desde que me mudé allí con Bento, con Ana aún pequeña en mis brazos, iba todos los días. El señor que atendía, José, ya sabía mi pedido de memoria: 4 pancitos, a veces un pastelito de maíz cuando sobraba dinero. Él siempre sonreía, una sonrisa sincera, de esas que hacía tiempo no veía dentro de casa. Y aquella mañana, cuando entré con los ojos húmedos después de la agresión verbal de Ricardo, fue esa sonrisa la que me impidió desmoronarme. Mientras recogía el pan, me llamó Doña Teresa con ese respeto simple, pero poderoso, y pensé, mira eso, un hombre que ni siquiera es de mi familia puede verme con más dignidad que quienes duermen bajo mi techo. Eso me atravesó como un rayo, porque allí, en el calor del horno, en las manos llenas de harina de José, había más consideración que en semanas enteras en mi cocina, y no es que yo esperara mucho, ¿sabes? Solo un ¿cómo estuvo tu día, Teresa? O un gracias por el almuerzo, suegra. Pero hasta eso se volvió raro. Volví a casa sosteniendo los panes como si sostuviera algo precioso. No era comida, era un recordatorio de que aún era vista, que mi nombre aún existía fuera de las conversaciones que me ignoraban. Ese momento en la panadería me mostró un contraste tan brutal que parecía ironía. Donde debería haber afecto, encontré desprecio. Donde debería haber rutina, encontré respeto.
Y fue entonces cuando comencé a sospechar que tal vez el problema no era yo, sino quienes se habían acostumbrado a explotarme sin darse cuenta del daño que eso me hacía. La verdad es que ese pequeño gesto del panadero me recordó algo que ya había olvidado. No necesitaba aceptar la indiferencia como rutina. Aquellas interacciones simples pero llenas de calor humano despertaron en mí una memoria antigua, la de que ya fui amada, ya fui valorada, y si alguien de afuera podía tratarme así, tal vez el problema estaba en quienes se acostumbraron demasiado a mi presencia a punto de ya no verla, y fue con ese pensamiento que volví a casa ese día, disimulando una idea nueva que empezaba a germinar. Cuando cerré la puerta detrás de mí ese día, con la bolsa de pan aún caliente en la mano, apoyé las espaldas en la pared de la sala y dejé que mi mirada recorriera todo. La casa, mi casa, no fue comprada lista, no, nació del barro, del cemento mezclado con sudor, del ladrillo que Bento y yo cargamos con las manos, allá en Cancún, cuando ni siquiera había pavimento en la calle, solo maleza y esperanza. No teníamos casi nada, pero nos teníamos el uno al otro y una valentía enorme para enfrentar el mundo con nuestras propias manos. Bento era albañil, pero decía que en nuestra casa él no era solo albañil, era arquitecto, ingeniero y poeta. Planeaba cada habitación con tanto cuidado, como quien escribe un poema para alguien que ama. Y yo era la ayudante de obra más orgullosa de la ciudad. Cargaba cemento, ayudaba a nivelar paredes, batía la mezcla con la misma firmeza con que un día sostuve a mi hija en brazos. Cada rincón de esa casa tenía historia, cada grieta tenía motivo, cada revoque torcido era memoria viva de una vida construida despacio, con sacrificio, pero llena de sentido. Recuerdo cuando pusimos el primer techo. La lluvia llegó ese mismo día. Nos acurrucamos en un rincón, bajo la estructura aún abierta, pero riendo como niños, porque ya era nuestro hogar, incluso inacabado. La casa creció como Ana crecía, un cuarto nuevo cuando ella necesitaba espacio, una cocina más grande cuando empecé a lavar ropa ajena, un baño improvisado cuando la choza ya no daba abasto para la dignidad que queríamos mantener. Esa casa fue nuestro retrato, nuestro testimonio, y ahora, ver esos mismos cuartos siendo usados por quienes ni siquiera conocen la historia que cargan, me hacía arder por dentro. Ricardo hablando del baño como si fuera logro suyo, Ana quejándose de la pared descascarada como si fuera un defecto, no un legado. Yo miraba cada rincón y recordaba a Bento diciendo, esta casa es nuestro escudo contra el mundo. Poco sabía él que un día, el mayor golpe vendría desde dentro, y esa herida, estaba a punto de enfrentarla con otros ojos. ¿Sabes cuando vas abriendo espacio en tu casa creyendo que estás siendo generosa, y un día te das cuenta de que terminaste empujada al rincón más estrecho? Así comenzó. Primero cedí el cuarto más grande para la pareja, después aceptaron cambiar el sofá de la sala sin siquiera consultarme. Poco a poco, mis cosas fueron desapareciendo de las paredes, los cuadros que heredé de mi madre, los santos de barro que compré en una feria en el interior de Yucatán, todo guardado para dejar el ambiente más moderno. Y yo, me fui convirtiendo en parte del mobiliario antiguo, que ya no combinaba con la nueva decoración. Un día entré a la cocina y noté que hasta mis paños de cocina habían desaparecido. Habían sido reemplazados por unos más limpios, según Ana. Queda más bonito así, mamá. Y me callé. Creí que era solo una manía de juventud, pero no, era el comienzo de una sustitución que iba mucho más allá de los objetos. Estaban borrando mi marca de la casa que yo misma levanté con Bento, y lo peor, lo hacían como si fuera natural, como si fuera su derecho, como si yo estuviera apenas ocupando un espacio que amablemente me concedían. Ricardo comenzó a recibir amigos en la sala sin siquiera avisarme. Un día regresé de la panadería y encontré a 3 hombres jugando videojuegos en la televisión que compré con mi aguinaldo de la bandera. Cuando dije que necesitaba ver las noticias, él respondió sin mirarme, véalo en su cuarto,
Doña Teresa, el tono era de favor, como si yo fuera huésped, como si esa casa no tuviera mi nombre grabado en la escritura, mi sudor incrustado en las paredes. Tomaron posesión de todo, lo físico y lo simbólico, como si yo ya estuviera muerta en vida, y entonces uno empieza a preguntarse, ¿será que mi hija no lo nota, o será que lo nota y prefiere no verlo? Porque aceptar eso exige valentía, encarar la verdad de que permitiste que te volvieran invisible en tu propia casa, duele, pero también puede liberar. Porque cuando ves la apropiación con claridad, entiendes que aún puedes recuperar lo que te fue quitado sin gritos, sin llaves cambiadas, sino con el tiempo, con la costumbre, con sutilezas. Y créeme, fue ahí cuando empecé a pensar que tal vez era hora de tomar de vuelta lo que siempre fue mío. El peor tipo de soledad no es cuando estás sola, es cuando estás rodeada de gente, dentro de tu propia casa, y aún así nadie te ve. Así me sentía yo cada día en esa sala. Escuchaba las conversaciones fluir como si yo fuera sorda, planes de viajes, cenas, cambios en la casa, todo decidido sin que mi nombre fuera mencionado una sola vez. Y mira que yo estaba ahí, en la mesa, a veces sirviendo la comida, pero nadie me dirigía la palabra. El aislamiento emocional se instaló con tanto silencio que cuando me di cuenta, ya me había convertido en espectadora de mi propia vida. Hablaban de reformar la cocina, de cambiar la mesa, de pintar la sala, con total naturalidad. Una vez escuché a Ricardo decir, podríamos convertir el cuartito de mi suegra en una oficina. Mi cuarto, el mismo cuarto donde duermo, donde guardo mis recuerdos, mis fotos convento. En ese instante lo entendí, no era solo desprecio, era un proyecto de sustitución. Y Ana, silencio, fingía no escuchar, porque era más fácil que defenderme. Yo era un detalle incómodo, que solo estorbaba el nuevo guión de la casa moderna de ellos. Empecé a comer sola, porque prefería el sonido de los cubiertos en la pileta al silencio helado de la mesa. Prefería mi viejo radio en el cuarto a ver a los dos susurrando entre sí, como si yo no estuviera allí. ¿Y sabes lo más duro? Cuando una empieza a dudar de su propio valor, cuando te preguntas si tal vez mereces estar en el rincón. Pero ese pensamiento es traicionero, nace del cansancio, de la repetición, de la ofensa disfrazada de convivencia, y yo sabía, en el fondo, que no era justo conmigo aceptar ese lugar de fantasma. Fue en ese silencio forzado que empecé a escuchar otra voz, la mía, suave al principio, susurrando cosas que fingía no oír, pero crecía. Decía que yo ya había vivido demasiado como para aceptar migajas emocionales, que sacrificio no es sentencia de sumisión eterna, que el respeto no debería ser negociable. Y esa voz ya no iba a callarse, porque una mujer puede quedarse callada por un tiempo, pero cuando empieza a escucharse a sí misma de nuevo, amiga, nadie detiene lo que viene después. Al principio pensé que sería solo una ayuda temporal. Acababan de llegar de Guadalajara, diciendo que estaban reanudando su vida, que necesitaban un tiempo para estabilizarse. Claro que abrí las puertas. Soy madre, soy suegra, soy humana, pero el ratito se volvió meses, luego años, y cada mes era mi cheque de jubilación el que pagaba la luz, el gas, la comida. Cuando me di cuenta, hasta Netflix estaba a mi nombre. ¿Y sabes qué era lo más curioso? Nadie nunca agradecía, porque para ellos ya era obligación mía mantener todo eso. Una vez hablé de eso con Ana, en una conversación muy cuidadosa, de esas que una ensaya 1000 veces antes de abrir la boca. Le dije que me era difícil mantener todo sola. Ella me miró con esa cara que mezcla pena y acusación y respondió, pero vivimos contigo, mamá, y tú tienes la jubilación. ¿Es normal? ¿Normal? ¿En qué mundo es normal? Trabajé toda mi vida para conseguir ese dinero. Lavé tanta ropa que mis manos aún hoy guardan el olor del jabón. Y ahora me dicen que es natural sostener a 2 adultos sanos, con estudios. Ricardo, ese ni disimulaba. Tenía un aire de quien hacía un favor por estar allí.
Un día llegó a decir, si no fuera por nosotros, usted estaría sola y enferma. Mira la inversión, como si yo debiera agradecerles por invadir mi rutina, usar mi dinero, tomar mi paz. Ese tipo de explotación es tan sutil que parece convivencia común, pero no lo es. Es abuso disfrazado de afecto, es dependencia financiera creada con maña, para que sientas culpa hasta de reclamar. Y lo más peligroso es que una se acostumbra, empieza a creer que necesita sostenerlo todo, incluso cuando ya no tiene estructura para sostener a nadie. Pero ahí, entre una cuenta y otra, comencé a hacer cálculos más profundos que los números. El costo emocional era demasiado alto, y cuando una mujer empieza a hacer ese tipo de cuentas, no solo el saldo bancario entra en la ecuación, entra el valor propio. Y fue ahí cuando comencé a pensar que tal vez mi futuro tenía otra dirección. La verdad es que un día una despierta distinta, el dolor sigue ahí, el desprecio aún ronda, pero algo dentro cambia de tono. En mi caso, no fue un grito, ni un escándalo, fue un silencio que dejó de ser sumisión y se volvió lucidez. Me miré en el espejo, aquel antiguo, rajado en la esquina, con el marco torcido, y vi a una mujer que sobrevivió a todo, a la pobreza, a la viudez, a la soledad, y ahora, a la desvalorización dentro de su propia casa. ¿Y sabes algo? Sobrevivir es para quien tiene fuerza. Yo tenía más de lo que imaginaba. Empecé a mirarme con otros ojos. No era solo la suegra, la madre, la vieja que ellos veían. Yo era Teresa, la mujer que construyó todo lo que ellos llamaban hogar, que sostuvo la casa con la fuerza de sus manos y su alma. Y cuando esa percepción llegó, vino también la pregunta, ¿por qué aceptaba tan poco? ¿Por qué cedí tanto espacio, tanta autonomía, tanta paz? Y esa respuesta dolió más que cualquier agresión verbal, porque la verdad es que yo misma me callé por tanto tiempo, que ellos pensaron que nunca más levantaría la voz. Pero levantar la voz no es siempre gritar, a veces es mirar a los ojos sin bajar la vista, es entrar en la sala sin encorvarse, es decir no con calma, sin temblar. Eso fue lo que empecé a practicar, primero dentro de mí, luego con pequeñas actitudes. Dejé de cocinar todos los días, empecé a guardar parte de mi jubilación, comencé a cuidar mi jardín con más cariño, como quien cuida de sí. Esas pequeñas acciones eran mi grito contenido, y cuando una mujer recupera su fuerza, amiga, nadie le quita más el derecho de existir entera. Es curioso cómo el mundo reacciona cuando uno cambia la mirada. Ellos empezaron a notarme distinta. Está rara, mamá, está más callada, y yo sonreía, porque tenían razón, ya no era la misma, empezaba a reaprender quién era, y cuando una mujer comienza ese proceso, el universo entero se reorganiza a su alrededor. Y fue en ese nuevo estado de presencia que decidí buscar apoyo donde menos esperaban, en amistades olvidadas, en memorias dormidas, en mujeres que, como yo, también habían encontrado su fuerza después del abandono. Una tarde cualquiera abrí el viejo cuaderno de direcciones guardado en la mesita de noche, lo hojeé con cuidado, como quien maneja una reliquia, y ahí estaba Sida, nombre redondito, letra firme, amiga de los tiempos de feria en Playa del Carmen, cuando yo vendía bordados y ella frutas secas. Nos perdimos en el tiempo, como pasa con quienes envejecen y se ocupan demasiado de los otros. Pero aquella tarde, sentada sola en el patio, con el sonido del televisor de ellos retumbando en la casa, supe, era hora de reconectarme con quien me conocía de verdad. Llamé con el corazón golpeando en la garganta. Sida, soy Teresa, ¿te acuerdas de mí? Bastaron 3 segundos de silencio antes de escuchar aquel grito alegre. Mujer, claro que me acuerdo. ¿Dónde te metiste? Yo me metí en un mundo de silencio. Amiga, era lo que quería decir, pero solo respondí con una risa entrecortada. Quedamos en vernos al día siguiente, y fue ahí, sentada en un banco de plaza, con un helado derritiéndose en mis dedos y una charla ligera como el viento, que sentí algo que hacía tiempo no sentía,
pertenencia. La amistad verdadera es así, no exige maquillaje ni disfraz. Sida giró una llave dentro de mí. Además de la amistad antigua, ahora era corredora de bienes raíces. Cuando hablé de la casa, abrió los ojos. Esa casa es tuya. No, está a tu nombre, ¿verdad, Teresa? Y fue ahí cuando cayó la ficha. Aquello que ellos usaban como si fuera suyo, era mío, legalmente, moralmente, históricamente. Sida me habló de los precios del mercado, de la valorización de la zona. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me recordaba que yo tenía bienes, que no era solo una viejita de vestido floreado, era una mujer con historia, con derechos, con posibilidades reales de cambio. Volví a casa distinta, el sol parecía más cálido, el viento más suave, y no era solo la conversación con Sida, era lo que ella representaba, mi vida antes del aislamiento, mi voz antes del silencio, y fue en esa reconexión con mi esencia, con mi verdad, que empecé a dibujar el siguiente paso, un paso que nadie esperaba, ni Ana, ni Ricardo, y que me llevaría a un lugar donde mi presencia volvería a tener valor. La semana siguiente, Sida vino a la casa, llegó con una carpeta, una mirada atenta y un aire profesional que me llenó de orgullo. La misma mujer que un día vendía fruta ahora hablaba de metros cuadrados, mercado en alza, valorización. Teresa, aquí tienes oro, dijo mientras caminaba por la terraza. Sonreí tímidamente, porque para mí eso siempre fue solo mi hogar, pero escuchar a alguien llamar mi casa un activo de alto potencial fue como despertar de un sueño largo. Ahí, donde vi mi hija dar sus primeros pasos, ahora había inversión, perspectiva, futuro. Mientras ella tomaba notas, yo miraba las paredes descascaradas, las tejas antiguas, los rincones olvidados. Todo tenía alma, y aún así, Sida decía que valía 3 millones de pesos. Aquí es zona de interés, Teresa, mucha gente quiere una propiedad así. Me quedé en silencio, una parte de mí gritaba, pero es mi historia, y la otra susurraba, quizás sea hora de escribir otra. Fue un momento de conflicto, pero también de revelación, porque, de repente, ese lugar que parecía mi prisión, se volvió mi llave de liberación. En el instante me vinieron a la mente cada centavo invertido, cada noche de preocupación por las cuentas, cada olla vieja que guardé por no querer gastar. Y ahora, saber que esa casa podía darme una vida nueva era como recibir un premio al que no sabía que estaba inscrita. Sida, con su sabiduría práctica, me mostró números, comparaciones, propiedades similares vendidas recientemente. Me sentí, de nuevo, dueña de mí misma. Aquello que ellos daban por sentado, yo podía convertirlo en libertad. Y allí, con el contrato de evaluación en la mano, mirando las paredes que guardaban mi historia, me di cuenta de algo, mi vida no tenía que terminar ahí. El pasado podía venir conmigo, pero el futuro, ese aún podía construirlo en otro lugar. Y fue con ese pensamiento, mitad miedo, mitad liberación, que Sida me preguntó, ¿y si empezamos a organizar los papeles? Después de esa visita, algo en mí se serenó, pero no era paz, era estrategia. Por primera vez en muchos años, tenía una carta bajo la manga, y decidí usarla con cautela, en mi tiempo, a mi manera. No conté nada a Ana, ni una palabra a Ricardo. Aquello era mío, solo mío. Ya se habían apropiado demasiado de mi casa, mi rutina, mi paciencia. No tendrían ahora derecho a decidir qué hacer con lo que era mío por justicia y escritura. Así que seguí en silencio, el silencio de quien sabe lo que quiere. En los días siguientes, comencé a observar cada rincón de la casa con otros ojos. Me preguntaba si eso me haría falta, si llevaría algo conmigo, si guardaría cosas en cajas. Poco a poco, fui separando documentos, títulos de propiedad, fotos antiguas. El plan era claro, vender la casa e irme sin escándalos. No quería pelea, ni escenas.
Quería dignidad, y esa dignidad empezaba por mi derecho de tomar una decisión sin pedir permiso. El mismo silencio que ellos usaban para borrarme, ahora sería mi arma más fuerte. Mientras seguían con su rutina como si yo fuera invisible, iba ajustando todo con sida, firmaba documentos en la notaría, hacía llamadas escondida en el patio, guardaba copias en el fondo del cajón. Era casi irónico, me llamaron asquerosa, me despreciaron, y ahora yo organizaba mi salida como quien se quita unas esposas en la oscuridad. Y ¿sabes qué? Eso me daba placer. Placer de retomar mi poder sin levantar la voz. La liberación a veces es un proceso discreto, pero profundo, como una raíz que rompe el cemento bajo la tierra. Cada día que pasaba, mi plan tomaba más forma, y yo me miraba al espejo con otra firmeza. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Tenía un secreto, y ese secreto era mi salvación. La venta sería mi adiós definitivo a la sumisión, a la explotación, a la invisibilidad. Pero todavía faltaba un detalle. ¿A dónde iría? Y fue ahí cuando recordé un lugar que conocí años atrás y que, curiosamente, nunca había salido de mi cabeza: San Cristóbal de las Casas. Un lugar que podría ser el nuevo comienzo que tanto buscaba. San Cristóbal siempre tuvo un lugar especial en mi corazón. Recuerdo la primera vez que estuve allí, hace muchos años, en un paseo corto con un grupo de la iglesia. La ciudad era viva, colorida, llena de calles de piedra y olor a café fresco en el aire. Era simple, pero rica en alma. Y en aquella época pensé, algún día, podría vivir aquí. Claro, solo pensé por pensar. Tenía a Ana pequeña, 1000 responsabilidades. Pero ahora, con la vida empujándome a comenzar de nuevo, ese pensamiento volvió como si nunca se hubiera ido. Tomé un autobús sola una mañana de martes. No avisé a nadie. Dije que iba a visitar a una prima lejana. Ni sé si me escucharon. Llevé una bolsa pequeña y el corazón lleno de expectativa. Cuando bajé en la terminal de San Cristóbal, el aire frío de la sierra me abrazó como una vieja amiga. Caminé despacio por las calles, entré en una feria de artesanías, conversé con una señora que vendía colchas. La ciudad me acogió como quien ha estado esperando a alguien desde hace mucho tiempo. Y allí, entre los olores y los colores, sentí algo que no sentía desde hacía años: pertenencia. Pasé 2 días explorando los barrios más simples, conociendo gente, preguntando precios. Visité mercados, miré apartamentos pequeños, comí tortas en panaderías diminutas, y cuanto más caminaba, más me veía viviendo allí. Era todo modesto, claro, nada de lujo, pero el silencio era agradable, y la paz olía a libertad. Conocí a una señora llamada Lupe, que vivía en un edificio simple, con un balcón lleno de plantas. Me habló del alquiler, del ambiente del barrio, de las misas del domingo. Me sentí en casa, y por primera vez pensé, puedo hacerlo. Volví a Mérida con una sonrisa discreta. Nadie lo notó, claro, pero dentro de mí, ya era certeza: San Cristóbal no sería más un recuerdo lindo, sería mi próximo hogar. La ciudad donde no sería la suegra asquerosa, ni la vieja olvidada en la esquina. Allí podría ser solo Teresa, la mujer que sobrevivió, que se reinventó, que empezó de nuevo, y con esa certeza en el pecho, solo faltaba un paso: vender la casa, firmar los papeles y partir. El día que firmé el contrato de venta fue, sin duda, uno de los más silenciosos y ruidosos de mi vida. Por fuera, era solo una señora más con un vestido simple en una silla de notaría, pero por dentro, mi corazón era un tambor, una batería completa. Sida me acompañaba, como quien sostiene la mano durante el nacimiento de un nuevo destino. La casa se vendió por un precio justo, más que justo. Una pareja joven, llena de planes. Curioso, ¿no? Comenzarían allí exactamente como Bento y yo comenzamos, con valentía y cemento. Volví a casa con la copia del contrato en la bolsa y un peso saliendo de mis hombros. El ciclo estaba cerrado, sin arrepentimientos,
sin culpa, la casa que me albergó durante décadas, que me vio viuda, madre, abuela y hasta sombra, ahora tendría nuevos moradores, y yo tendría libertad. Con el dinero guardado en un banco nuevo a mi nombre, comencé a organizar mi salida con más precisión, vendí algunos muebles, doné ropa, separé pocas cosas, las más importantes, y guardé todo en cajas pequeñas, porque mi nueva vida no necesitaba mucho espacio, solo necesitaba que yo estuviera entera. Ana y Ricardo no sospechaban nada, vivían en piloto automático, creyendo que la vida seguiría igual para siempre. No imaginaban que yo ya había vendido la casa bajo sus pies, no por venganza, sino por justicia, por amor propio, porque vivir una vida de sumisión no es más noble que buscar la libertad. Y yo ya había esperado demasiado para ser respetada. Ahora, quienes esperarían serían ellos, y el billete que dejaría en la mesa sería la única explicación, clara, directa, digna, como todo lo que yo estaba volviendo a hacer. Mientras el camión se llevaba mi última caja, miré por la ventana y susurré un gracias a cada rincón de esa casa, no por lo que viví allí, sino por lo que aprendí. Aprendí que el sacrificio no puede ser eterno si solo sirve para mantener cómodos a otros, que toda mujer tiene derecho a irse cuando nota que ya no es amada, ni escuchada, y ahora, con el nuevo destino en mente, era hora de dejar el pasado en el retrovisor y caminar rumbo a la vida que me esperaba. Desperté antes de que saliera el sol, preparé mi café como siempre, pero no me senté a beberlo. Dejé la taza enfriándose en el fregadero, junto con todo lo que ya no me servía. La casa estaba en silencio, pero un silencio distinto. Esta vez era mi aliado, no mi castigo. Caminé por cada habitación con calma. Toqué paredes, puertas, marcos. Era como despedirme de una vieja amiga, no de una prisión. Tomé mi bolsa, ajusté el pañuelo en mi cabello y dejé sobre la mesa lo que sabía que hablaría más que cualquier grito, un billete breve, junto con la copia del contrato de venta. Escribí con mi letra firme, sin drama, esta casa fue mía, la compré, la construí, la sostuve, ahora es hora de seguir. Cuidé de todos, pero hoy decidí cuidar de mí. Estoy bien, por favor, no me busquen. Teresa. Doblé el papel con cariño y lo dejé allí, junto a las llaves. No necesitaba decir más. Ellos entenderían. La sorpresa vendría primero, la rabia después, pero en el fondo, sabían que llevaban años empujando mi presencia hacia la esquina. ¿Y qué pasa con quien es empujado demasiado? Un día, quien es empujado decide irse por su cuenta. Salí sin hacer ruido. La calle aún estaba vacía, las tiendas cerradas, el cielo rojizo al fondo. Caminé hasta la terminal con pasos firmes. Cada paso era una liberación. No miré hacia atrás, no por orgullo, sino por decisión, porque lo que quedó atrás ya no me pertenecía. Cuando el autobús empezó a moverse, sentí como si me quitara un abrigo pesado que cargué por demasiado tiempo, y junto con él, dejé la culpa, el miedo, la duda. La Teresa que subió a ese autobús ya no era la misma que había sido callada por tanto tiempo, y fue en esa carretera que comencé a pensar en lo que vendría, no en el miedo ni en la soledad, sino en una rutina nueva, en el olor a libertad, en el sabor de empezar de cero. La Teresa que llegaría a San Cristóbal ya no era la suegra asquerosa de la cocina, era una mujer de 73 años, con nombre, con historia, con dinero en el bolsillo y valentía en los ojos. Y cuando el autobús cruzó los primeros cerros, decidí, si iba a vivir el resto de mis días, sería a mi manera, y mi manera apenas estaba comenzando a florecer. Llegué a San Cristóbal con una maleta, 2 vestidos, un chal viejo y una voluntad inmensa de respirar distinto. La ciudad era la misma de mis recuerdos, pero yo no era la misma mujer. Encontré un apartamento simple, en un edificio antiguo con paredes coloridas y olor a tierra mojada. Tenía un balcón pequeño, con espacio para 2 macetas y una mecedora, y eso bastó para sentirme rica. Por primera vez en décadas,
Cada detalle de ese nuevo hogar era elegido por mí. Cada rincón me decía, estás en el lugar correcto. Mi rutina se volvió poesía. Despertaba con el sonido de las campanas, preparaba mi café y me sentaba en el balcón a ver la ciudad despertar. Leía un capítulo de mi libro. A veces escribía algo en un cuaderno, sin prisa. Los miércoles visitaba la feria para comprar fruta fresca. Empecé a hacer pan de maíz para vender en la esquina, no por dinero, sino por las conversaciones. Volví a usar mis vestidos floridos, con orgullo, y nadie, absolutamente nadie, me miraba como si fuera menos. Allí, yo era solo Teresa, y eso ya era mucho. El vecindario me recibió como si siempre hubiese sido parte. Doña Lupe me llevaba panqueques los viernes. Don Marco me ayudó a arreglar el grifo, y hasta una joven, Susana, me enseñó a usar el celular nuevo. Me integré a un pequeño grupo de lectura en la plaza, mujeres mayores como yo, que también tenían historias de dolor, reencuentro y libertad. Descubrí que la amistad en la vejez tiene otro sabor, es más ligera, más honesta, sin obligaciones. Es refugio sin exigencias. En esta nueva vida, aprendí que la paz vive en los detalles, que la libertad no grita, susurra, y en esos susurros reencontré mi identidad. No necesité lujo, ni halagos, bastó poder decidir qué hacer con mi día, qué vestir, qué callar y qué decir. Teresa ahora era dueña de su tiempo, y el tiempo, amiga, es lo más valioso que una mujer puede recuperar después de haber sido silenciada tanto tiempo. Pero mi historia aún no había terminado, porque había una llamada que aún tenía que llegar. Pasaron algunos meses de silencio, no de rencor, sino de maduración. Sabía que tarde o temprano, Ana me llamaría, y cuando el teléfono sonó una tarde cualquiera, mi corazón dio ese salto que solo una madre entiende. Respondí con voz firme, pero el corazón temblaba dentro. Mamá, ¿dónde estás? Fue todo lo que logró decir antes de quebrarse la voz. Del otro lado no estaba ya la hija que me ignoraba en el pasillo, sino una mujer asustada, confundida, tal vez arrepentida. Y yo, respiré hondo y respondí, estoy donde debí estar hace mucho tiempo. Ella lloró, escuché cada sollozo con una mezcla de alivio y tristeza. Dijo que me extrañaba, que no esperaba que me fuera así, y yo, con la calma que la libertad me regaló, respondí, no huí, Ana, me elegí, y fue ahí cuando el vínculo empezó a reconstruirse, no desde la culpa o la dependencia, sino desde el respeto. Conversamos por casi una hora, y en cada minuto colocábamos un ladrillo más en ese puente que empezaba a levantarse entre nosotras, sin prisa, sin imposición, con verdad. En los días siguientes, ella llamó de vez en cuando, mandó fotos, preguntó si estaba comiendo bien, si necesitaba algo, y yo decía, estoy perfecta, hija, y era verdad. La Ana que emergió en este nuevo contacto no era la misma que me dejó emocionalmente sola. Estaba más atenta, más humilde, menos llena de certezas. Tal vez fue el shock, tal vez el tiempo, pero algo en ella también había cambiado, y eso me dio paz, porque ver a mi hija reconocer quién soy, y no solo lo que represento, fue una cura que no sabía que necesitaba. Aún no hablamos de visita, ni ella pidió una, porque algunas reconciliaciones necesitan suelo firme para crecer. Pero ahora nuestras conversaciones tienen espacio. No me siento más usada ni exigida, solo escuchada, y para una mujer que pasó años siendo ignorada en su propia casa, ser escuchada es como recibir un abrazo. No sabía si algún día estaríamos de nuevo frente a frente, tomando café en la misma mesa, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había respeto, y el respeto, amiga, es el comienzo de cualquier reencuentro real. La primera vez que escuché un perdóname de Ana, tuve que sentarme, no por la palabra, sino por cómo la dijo, con verdad, con peso, con voz temblorosa de quien finalmente comprendió. Era una videollamada, sus ojos hinchados y el alma expuesta. Mamá,
Fui ciega, me dejé llevar. Me acomodé y te puse en un lugar que nunca mereciste. Y allí, en esa pantalla tan pequeña, algo se quebró, y al mismo tiempo, algo se reconstruyó. Por primera vez, me trataba como mujer, no solo como madre. Ricardo apareció tiempo después. Confieso que su llamada me sorprendió. Nunca imaginé a ese hombre orgulloso tragándose el ego para reconocer que erró, pero llamó. Dijo que había reflexionado mucho, que leyó el billete cientos de veces y que cada línea dolía más que 1000 palabras. Fui arrogante, Teresa, te traté como alguien menor, y hoy veo cuán injusto fui. No voy a mentir, no lloré, ni perdoné enseguida. Solo escuché, porque a veces, lo que una más necesita es que el otro sienta su propio desprecio. Con el tiempo, los pedidos se convirtieron en actitudes. Ana mandó fotos de su nueva casa, colocó mis cuadros, hizo un jardín que yo amaba, restauró la silla que era de evento, dijo que dejó un rinconcito con mis cosas, como un altar de mi presencia, no por culpa, sino por memoria. Ricardo encontró empleo, empezó a pagar sus cuentas, y Ana consiguió trabajo de medio tiempo. Por primera vez en años, estaban asumiendo lo que antes dejaban en mis hombros, y verlo desde la distancia tiene un sabor dulce, de justicia silenciosa. Claro que nada de eso borra el pasado, pero muestra que hubo cambio, que el vacío de mi ausencia los obligó a mirar hacia adentro, y ese tipo de mirada nadie la impone, nace del dolor, de la ausencia, del silencio. No necesitaba ya reconocimiento, pero recibirlo fue como cosechar una fruta sembrada décadas atrás, incluso cuando dudaba de que creciera, y ahora que este lazo está remendado con cuidado, sabía que podía seguir liviana, porque el perdón, cuando viene acompañado de transformación, es un regalo, pero mi mayor regalo aún estaba por venir, en un lugar donde el amor no me cobraba nada a cambio. Una de las primeras cosas que hice tras instalarme en San Cristóbal fue visitar la pequeña capilla del barrio. Era simple, con bancas de madera, flores frescas en el altar y un ambiente acogedor. Allí conocí a doña Pilar, que organizaba una acción con mujeres del vecindario, preparaban sopas comunitarias los miércoles para familias necesitadas. No lo dudé, me ofrecía a ayudar. Claro que sí, Teresa. Toda mano es bienvenida, y así, sin ceremonias, empecé a formar parte de algo más grande que yo. La diferencia, esta vez, era que nadie esperaba que lo hiciera todo. Nadie ponía peso sobre mis hombros. Allí, cada una aportaba lo que podía, un paquete de arroz, una sonrisa, una historia. En una de esas tardes de sopa, conocí a Clara, una señora de risa fácil que perdió a su esposo 2 años atrás y ahora hacía ropa infantil para vivir. Y conocí a su nieto, un niño curioso que me preguntó por qué tenía tantos hilos blancos en el cabello. Sabiduría acumulada, hijo, respondí, y él rió, como si lo entendiera. Estas relaciones nuevas me estaban curando de un modo que no sabía que necesitaba. Nadie allí me conocía como la suegra, la madre, la jubilada. Era solo Teresa, con mis historias, mis ollas y mi corazón aún entero. Incluso después de todo, ayudar sin ser explotada es un placer raro. Reconforta, te sientes útil, pero no usada. Podía parar en cualquier momento, pero no quería. Estar allí, entre gente simple y honesta, me hacía sentir parte de una familia que me eligió, y eso no tiene precio. Estos encuentros semanales se volvieron rutina. Entre una sopa y otra, nacían conversaciones, vínculos, planes. Empezamos a pensar en una huerta comunitaria, luego en clases de bordado y hasta en montar una feria de trueques. A veces me reía sola, pensando en cómo había cambiado mi vida. Ahora ayudaba no por obligación, sino por elección. Ya no era Teresa, la mujer que sostenía el hogar sola. Era Teresa, la mujer que descubrió que puede ayudar sin apagarse y que, incluso tras tanto tiempo viviendo en la sombra,
aún florece cuando encuentra luz en la mirada ajena. Un día me miré en el espejo del balcón, pequeño y comprado por 40 pesos en una feria, y noté algo distinto en mi rostro. No era solo el cabello blanco ni las arrugas que se profundizaron con el tiempo, era el brillo en los ojos. La Teresa que me miraba ya no era la mujer que caminaba cabizbaja por los pasillos intentando no molestar. Esa Teresa murió. Murió en el silencio de la madrugada en que dejé el billete. Murió el día que dejé de pedir permiso para existir. Y en su lugar nació otra, entera, lúcida, feliz, libre. La suegra asquerosa quedó como una sombra de un pasado que ya no cargo. Aquello que fue insulto se volvió combustible. La agresión verbal que me disminuía hoy me fortalece al recordar de dónde salí. Cada vez que alguien me llama por mi nombre, solo Teresa, sin títulos ni etiquetas, siento que una parte de mi esencia vuelve a su sitio. Aquí, en San Cristóbal, no soy referencia de nadie, soy yo misma. Y es increíble cómo este simple acto de ser vista, de ser tratada con respeto, cambia todo. Empecé a escribir mi vida en un cuaderno espiral sencillo. No sé si alguien lo leerá algún día, pero solo contar mi historia, a mi manera, me da una fuerza que no cabe en el pecho. Escribo para mí, pero quizás, algún día, escriba para otras mujeres que aún están atrapadas en papeles que no eligieron. Quiero que sepan que nunca es tarde, que la libertad no tiene edad, y que la identidad no se jubila, se renueva, se reconstruye, y cuando renace, nadie puede borrarla. Hoy despierto liviana, tomo mi café con calma, me siento al sol, escucho los pájaros y agradezco haber tenido coraje. Coraje de romper el patrón, de irme sin drama, de rehacerme sin pedir permiso. Y si un día me preguntan quién soy, no diré que fui suegra de nadie, ni que fui dejada de lado. Diré que fui Teresa, que luché por mí, que hice las paces con mi historia y que, al final, conseguí algo que mucha gente vive sin conocer, paz verdadera. Pero esta historia todavía tiene más por venir. Ahora dime, ¿cuántas veces sacrificaste tu propia paz intentando sostener una casa que solo se derrumbaba sobre ti? ¿Cuántas veces aceptaste la ofensa como si fuera normal? Dejaste que la agresión verbal se volviera rutina, te aislaste pensando que era solo una fase. Pues te digo, eso no es amor, no es convivencia, es prisión disfrazada de hogar, y no tienes por qué aceptarlo como tu historia final. Tienes derecho a comenzar de nuevo, a liberarte, a transformar cada lágrima en plan, cada desprecio en decisión. La vida no pide permiso para doler, así que no pidas permiso para sanarte. Y te pregunto ahora, con cariño pero con firmeza, ¿hasta cuándo seguirás anulándote para sostener la comodidad de otros? ¿Qué harías si supieras que tienes derecho a ser feliz de nuevo? Incluso después de los 40, de los 60, de los 70, ¿qué te falta para escribir tu billete y abrir las puertas de una vida donde tú eres la protagonista y no la figurante? Tal vez lo único que falte sea creer que puedes, porque puedes, y tu historia aún puede convertirse en ejemplo para otras mujeres que necesitan esa valentía.